cualquiera. Así que yo creo que Perfecto. estamos aquí para empezar. Ya, Eh, déjame que abra la presentación. sí, mientras tanto. ¿Se escucha bien? No están diciendo tanto acá como por interno, digamos. Ya, qué Bueno, bueno. pedimos las disculpas del caso. Bueno, es un gaje, estamos recién aprendiendo a ocupar esa plataforma y quizá era muy pesada para dos conexiones, no sé. Vamos a ver, vamos a ver después por interno cómo solucionamos, pero bueno. Les damos nuevamente la bienvenida. Estamos aquí con Piero, Piero Basigalupo, que él es abogado experto en derecho laboral del bufete de abogados EBS Abogados y que nos va a hablar nuevamente de la ley de teletrabajo. Ya Piero es prácticamente un amigo de nuestra plataforma webinar, ha estado presente ya esta es por tercera vez y amablemente nos va a hablar nuevamente de la ley de teletrabajo. Sin más que agregar, bueno, le damos la bienvenida a Piero, esperemos que nos acompañe el internet y la amabilidad de esta plataforma. Sí, gracias Matías. Bueno, primero, obviamente, sumarme a las disculpas de Matías por los inconvenientes que tuvimos y el retraso. Y por lo mismo me comprometo a extender más todavía el tiempo de respuesta a sus preguntas para que no se vayan con ninguna duda del tema que vamos a abordar hoy día. Nosotros con Manager tenemos una relación estrecha hace un buen tiempo y en ese contexto que nos han pedido participar de estos webinars, en el fondo abordando las materias eh, que actualmente han sido más importantes en el mundo del derecho laboral. Primero hablamos de la ley de protección del empleo y la semana pasada hicimos una primera exposición del teletrabajo y bueno, por el éxito que tuvo esa jornada, ¿no es cierto? Es que la repetimos hoy día. Como le comentó Matías, nosotros somos EBS Abogados, un estudio que se dedica principalmente a materias de derecho laboral. Y bueno, les voy a empezar a compartir ahora la presentación. Les pido por favor que me cuenten si se ve bien. Matías, yo ahora perdí la plataforma, entonces si me puedes comentar tú por el audio si se ve la presentación. Sí, no sé si se escucha bien, Piero. Sí, yo escucho bien, sí, Perfecto, perfecto. porque por ahí me estaban diciendo que no se escuchaba, entonces Yo te escucho súper bien. quedé un poco preocupado. Eh, sí, yo veo bien la presentación Perfecto, y por perfecto. nos están diciendo que sí se ve y se escucha bien. Así que Buenísimo. démosle Muchas nomás. gracias. Vamos entonces. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy día es la ley de teletrabajo, la ley 21.220. Es importante que tengan presente que esta ley, si bien se publicó en el contexto de la pandemia del coronavirus, su, el proyecto de ley data de agosto del año 2018, un proyecto que se presentó en el Parlamento sin ninguna idea de lo que podía eventualmente ocurrir actualmente. Entonces, por eso es que era un proyecto que descansaba en el Congreso y producto obviamente de esta emergencia sanitaria se aceleró su tramitación y finalmente vio la luz en el 26 de marzo del 2020 y se publicó el 27 de marzo del 2020 en el Diario Oficial y comenzó a regir a partir del 1 de abril. Em, Esta ley de teletrabajo aborda principalmente dos figuras, la del trabajo a distancia y la del teletrabajo propiamente tal. Y el trabajo a distancia es una prestación total o parcial de los servicios en que la única diferencia, si lo quieren ver de esa manera en términos prácticos, con el trabajo presencial es que las labores realizadas por el trabajador se llevan a cabo desde un lugar distinto a las dependencias de la empresa. Por otra parte, el teletrabajo implica la prestación de servicios o servicios que
se reportan mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos y de telecomunicaciones. En verdad, la figura del teletrabajo es la que la mayor parte de la gente hoy día está realizando. Y les voy a poner un ejemplo de trabajo a distancia para que logren entender, porque muchas veces cuesta hacerse una imagen de qué tipo de labores son las que se realizan bajo esa modalidad. Y este es el mismo ejemplo que puse la semana pasada, y supongamos que hay un restaurante que sigue funcionando a través de delivery, y dentro de sus trabajadores tienen un maestro repostero. Entonces ese maestro repostero em, acuerda con su empleador trabajar a distancia. Eso va a querer decir que esta persona, desde un lugar que determinen, por ejemplo desde su casa, va a realizar sus labores de maestro repostero, y el empleador va a ir a retirar esos productos con la frecuencia que, que acuerden. Y la gracia es que aquí no hay, en el fondo, los servicios obviamente no se prestan a través de la utilización de medios tecnológicos, pero tampoco se rinde cuenta de ellos por esa vía. Y por eso es que se genera esta diferencia. De todas maneras, ahí, bueno, si es que tienen alguna duda al momento de hacer las preguntas respecto de casos determinados, podríamos revisar si es que es teletrabajo o trabajo a distancia. Ahora, esta ley establece normas comunes para ambas figuras. Primero, es que ambas figuras, teletrabajo y trabajo a distancia, se pueden pactar al inicio o durante la relación laboral. O sea, yo puedo contratar a una persona para que desde el primer día de vigencia del contrato de trabajo preste servicios bajo alguna de estas modalidades, o bien podemos adoptar esta modalidad ya iniciada la relación laboral, que es lo que ocurre con la mayoría de las personas que estamos trabajando hoy día desde nuestras casas. Segundo, es que la modalidad elegida, sea teletrabajo o trabajo a distancia, no puede generar un menoscabo de los derechos del trabajador, y esto es sumamente importante porque ratifica la, la norma o el espíritu del derecho laboral, que busca siempre proteger los derechos de los trabajadores. Por otra parte, el trabajador goza, obviamente, relacionado con lo mismo, de todos los derechos individuales y colectivos que están reconocidos por la legislación laboral. Las partes del contrato de teletrabajo o trabajo a distancia deben determinar el lugar de prestación de los servicios, y acá hay varias alternativas. Uno, que sea el domicilio del trabajador. Otro, que el trabajador elija libremente, o finalmente que se establezca en el anexo o en el contrato de trabajo respectivo la prestación de los servicios desde un lugar determinado que no sea el domicilio del trabajador. Si es que seguimos con las normas comunes a ambas figuras, si es que la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia se acordó una vez iniciado el contrato, que les insisto es la figura que la mayoría de la gente hoy día está experimentando, ¿no es cierto? Trabajos que eran originalmente presenciales y que producto de esta emergencia sanitaria pasaron a un teletrabajo. La manera de poner término a esta dinámica es por mutuo acuerdo, o bien cada una de las partes puede dar un aviso a la otra con 30 días de anticipación, el que debe hacerse por escrito. Si la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia se pactó desde el inicio de la relación laboral, solo se va a poder poner término a la misma por mutuo acuerdo, ¿ya? Ahí no existe la posibilidad de que una de las partes decida unilateralmente terminar con este sistema de prestación de servicio. También la ley 21.220 permite la posibilidad de pactar un régimen mixto, es decir, teletrabajo con trabajo presencial o trabajo a distancia con trabajo presencial. Tampoco vemos inconveniente para que se mezclen ambas figuras en la medida que la naturaleza de las funciones lo permita. O sea, el empleador podría acordar con un trabajador que las mañanas se trabaje de manera presencial y las tardes por teletrabajo. No hay ningún inconveniente, y de hecho la ley así lo permite. Ahora, si por cualquier motivo los servicios para los que fue contratado el trabajador se prestan desde un lugar que ha sido habilitado o que fue designado por el empleador, no vamos a estar frente a un trabajo a distancia o teletrabajo. Ahí lisa y llanamente se trata de trabajo presencial, porque en el fondo es el empleador el que ha determinado el lugar de la prestación de los servicios. Ahora bien, la ley también aborda la distribución de jornada y el registro de asistencia en estas figuras,
y es algo aquí, hay varias novedades. El Código del Trabajo en el artículo 22, particularmente en el inciso cuarto, establece que los trabajadores que son contratados para prestar sus servicios de manera preferente a través de medios informáticos, de telecomunicaciones y fuera de las dependencias del empleador, están exentos de jornada. Y acá hay una serie de normas que se complementan con ese artículo 22, inciso cuarto, y establecen algunas novedades. Lo primero es que, claro, estas dos figuras quedan sujetas a las normas generales sobre jornada, limitación de jornada semanal, jornada ordinaria, jornada extraordinaria, descansos, pero hay algunas modificaciones o incorporaciones que se hacen a través de la ley 21.220. Lo primero es que se puede pactar, las partes pueden pactar que el trabajador a distancia distribuya libremente su jornada en los horarios que le acomoden, obviamente respetando, como les dije anteriormente, los límites de jornada diaria y semanal y también en la medida que las funciones lo permitan. En el caso del maestro repostero, podría acordarse con su empleador que la distribución de la jornada la va a determinar el propio maestro repostero en la medida que obviamente cumpla con una cantidad de horas determinadas que son las que estén pactadas en su contrato. También se puede acordar que el teletrabajador quede excluido de la limitación de jornada y eso es lo mismo que reconoce desde antes el artículo 22, inciso cuarto del Código del Trabajo. Ahora, si es que el empleador ejerce supervisión o control sobre la manera y la oportunidad en que se prestan los servicios, se presume que hay jornada. Y esto también es reconocimiento de una norma general de la legislación laboral que en el fondo requiere que si es que un trabajador efectivamente va a estar exento de jornada, no puede haber control de las labores. Ahí son figuras como incompatibles, ¿ya? Si se pacta ahora también una combinación, o sea, lo que conversábamos anteriormente, una mezcla entre trabajo presencial y trabajo a distancia o teletrabajo, se puede acordar alternativas de distribución, maneras en que se va a distribuir esto. Como yo les decía, se puede acordar, ¿no es cierto?, mañana de trabajo presencial, tardes de teletrabajo o semana por medio, lo que sea. En estos casos, si es que las partes acuerdan distintas alternativas de distribución, el trabajador lo que debe hacer es informar su elección con al menos una semana de anticipación. Esto es para el caso de que exista más de una alternativa. Ahora, otra figura importante que surge a través de la ley 21.220 es el derecho de desconexión, que es algo que no existía en nuestra legislación laboral y que implica que el trabajador a distancia con distribución libre de horario o el teletrabajador excluido de jornada están amparados por esta figura. ¿Por qué el derecho de desconexión se aplica al trabajador a distancia con distribución libre o al teletrabajador excluido de limitación de jornada? Porque en los otros casos hay jornada de trabajo, entonces no es necesario consagrar el derecho de desconexión respecto de ello porque rige obviamente los límites de la jornada y se entiende que una vez terminada el horario o el día laboral, la jornada, el trabajador queda libre y no está obligado a responder al empleador. Entonces, ¿en qué consiste este derecho de desconexión? Es que el trabajador no está obligado a responder comunicaciones, órdenes o requerimientos que haga el empleador durante al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. Y este derecho de desconexión también se extiende a los días de descanso, los días de permisos y las vacaciones que haga uso el trabajador. Durante esos tiempos, entonces, el empleador debe inhibirse de efectuar requerimientos, comunicaciones o impartir órdenes al trabajador. Ahora bien, algo que es sumamente importante, sobre todo ahora, que es necesario formalizar los anexos de teletrabajo o los contratos de teletrabajo, es cuál es el contenido mínimo que tiene que tener ese instrumento. Y la ley lo señala expresamente. O sea, lo primero es que tiene que haber una indicación expresa respecto de si estamos frente a la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia. A su vez, si es que esta modalidad va a abarcar toda o parte de la jornada, y si es que abarca parte de la jornada, o sea, estamos frente a un teletrabajo parcial,
se debe establecer la manera o la fórmula en que se va a combinar trabajo presencial y trabajo vía remota. ¿Ya? Segundo, es el lugar de prestación de los servicios, que recuerden, dijimos que era el domicilio del trabajador o otro lugar determinado, salvo obviamente que el trabajador elija libremente. Si el trabajador es libremente, nuestra recomendación es que en el anexo o en el contrato se establezca, se señale expresamente que el trabajador elegirá libremente el lugar desde el cual desempeñará sus funciones. La otra mención que debe tener este anexo o contrato es la duración del mismo. Y esa duración puede estar acotada a un plazo determinado o puede ser indefinida. No hay duración mínima, no hay duración máxima. Por otra parte, se debe establecer cuáles son los mecanismos de supervisión o control que va a utilizar el empleador para efectos de controlar las labores que realice el trabajador en alguna de estas modalidades, la jornada y su distribución en los términos que ya vimos y el tiempo de desconexión, el derecho de desconexión. Ahora, hay otras obligaciones que surgen a propósito de la ley 21.220 y que nuestra legislación laboral no las contemplaba originalmente. La primera es que la entrega de equipos, herramientas, materiales y elementos de protección personal son de cargo del empleador. O sea, en el contexto del teletrabajo y siendo aplicable al empleador la ley 21.220, es el empleador el que tiene que proporcionar el computador, la impresora, el mouse, el teclado, audífonos y todo lo que sea necesario para que el trabajador pueda desarrollar sus funciones de manera normal. A su vez, la empresa debe asumir los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de los equipos. Y acá la ley habla de asumir los costos, pero no hacía referencia alguna a cómo se determinaban esos costos. Y la Inspección del Trabajo, la Dirección del Trabajo emitió un dictamen en que se hace cargo de este tema y lo que dice es, mire, si bien existe esta obligación, no hay ningún inconveniente en que el empleador y el trabajador acuerden una suma determinada para efectos de cumplir con esta obligación que tiene la empresa. Entonces ahí una de las soluciones que en la práctica se está dando es que las partes del contrato de trabajo acuerdan que mientras exista teletrabajo o trabajo a distancia, se va a reemplazar alguna de las asignaciones que tenga el contrato primitivo, por ejemplo, la asignación de movilización, que está pensada para financiar el costo de traslado del trabajador desde su lugar de residencia hasta el lugar en que presta los servicios, por una asignación de teletrabajo. Entonces ahí se satisface esta exigencia legal. Por otra parte, el trabajador no experimenta una merma en sus ingresos y tampoco el costo de empresa aumenta, sino que se mantiene. ¿Ya? La otra obligación que tiene el empleador es que al momento de suscribir un contrato de teletrabajo o trabajo a distancia debe informar al trabajador la existencia de sindicatos y si es que durante el trabajo a través de alguna de estas modalidades se constituye un sindicato, tiene que informar dicha situación en el plazo de 10 días. Por otra parte, el trabajador siempre va a tener derecho a acceder a las instalaciones de la empresa y también el empleador, debe garantizar que el trabajador pueda participar en las actividades colectivas, asumiendo también los costos de traslado. Y acá también me gustaría hacer presente una cosa que olvidé mencionarle anteriormente, y es que en aquellos casos en que se pacte un régimen mixto, es decir, trabajo presencial y trabajo vía remota, los tiempos de traslado deben ser considerados como trabajados y además los gastos en que incurre el trabajador por esos trayectos pueden ser considerados dentro de esta asignación de costos de operación de la que les hablaba recién. Otra cosa importante es que una vez suscrito el pacto, el empleador debe registrarlo en el plazo de 15 días en la página web de la Dirección del Trabajo. Y finalmente, si la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia inició con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, esto es, antes del 1 de abril del 2020, las partes tienen un plazo de
3 meses para adecuar esta figura a las exigencias de la ley en los términos que ya les he indicado. Entonces hay muchas empresas que iniciaron el teletrabajo antes del 1 de abril y que hasta hoy no han pagado esta asignación de teletrabajo porque esta ley les dice que tienen un plazo de 3 meses para adecuarse a las exigencias de la norma, pero sí van a tener que empezar a hacerse cargo de esta situación a contar del 1 de julio. Ahora, en materia de higiene y seguridad, que me parecería uno de los aspectos más complejos de la figura del teletrabajo, también hay una regulación, y si bien la ley aborda este tema de manera genérica, establece también que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social debe dictar un reglamento en el que se regulen las condiciones de seguridad y salud a que deben sujetarse los trabajadores en sus puestos de trabajo. Y acá les hago presente que ese reglamento existe. El Ministerio del Trabajo emitió este instrumento dentro del plazo que establecía la ley, pero todavía no ha sido publicado. El reglamento salió del Ministerio el 23 de abril y desde esa fecha está en Contraloría a la espera de toma de razón. No ha sido publicado en el diario oficial, de modo tal que todavía no es exigible las disposiciones que en él se establecen a los empleadores. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones en materia de seguridad que establece la ley 21.220, que sí hoy día rige? Primero es que el empleador debe comunicar las condiciones de seguridad y salud que debe cumplir el lugar de trabajo y además debe velar por el cumplimiento de dichas medidas o dichas condiciones. Segundo, que la empresa le puede pedir al organismo administrador del seguro, de la cotización del seguro de accidentes laborales o enfermedades profesionales, que previa autorización del trabajador evalúe el lugar de trabajo. También previa autorización del trabajador, la empresa puede hacer estas visitas. El empleador también tiene que informar por escrito al trabajador de los riesgos asociados al trabajo, las medidas preventivas y los medios de trabajo correctos. En forma previa al inicio de la modalidad de teletrabajo, se debe capacitar al trabajador, esto de manera directa por el empleador o a través del organismo administrador de la cotización del seguro de accidentes, o sea, la H, la Mutual, el IST, respecto de las medidas de seguridad y salud a tener presente. Ahora, esas son las obligaciones en materia de higiene y seguridad que establece la ley 21.220. Ahora, yo les voy a adelantar cuáles son las exigencias que trae el reglamento. Como les dije, no ha sido publicado, pero su texto probablemente no sea modificado y cuando ocurra su publicación, esto es lo que va a regir. Primero, es que el trabajador no puede manipular, procesar, almacenar ni ejecutar labores que impliquen exposición a sustancias peligrosas, altamente cancerígenas, tóxicas, explosivas, radioactivas, y combustibles. Y esto es una protección que no solo busca garantizarle seguridad al trabajador, sino que también a su grupo familiar, y así lo dice el reglamento. ¿Ya? Por otra parte, el organismo administrador, la H, la Mutual, el IST o el que corresponda, debe proporcionar un instrumento de autoevaluación de las condiciones ambientales, ergonómicas y riesgos psicosociales que tiene el puesto de trabajo. Y esto es sumamente importante porque una empresa con muchos trabajadores se va a ver imposibilitada de visitar uno a uno los lugares en que sus trabajadores prestan servicios por teletrabajo para poder hacer una adecuada evaluación del puesto de trabajo, ¿no es cierto? Con mayor razón, las mutualidades también se van a ver impedidas de realizar estos exámenes. Entonces, por eso el reglamento establece esta exigencia a los organismos administradores para que elaboren un instrumento de autoevaluación. Entonces, el objetivo de eso es que cada trabajador realice este proceso de autoevaluación y de acuerdo a eso, el empleador confeccione una matriz de identificación de peligros y evaluación de los riesgos laborales asociados a los puestos de trabajo, la que además debe ser revisada anualmente. Entonces, en el fondo lo que busca es que el lugar de trabajo cumpla con las condiciones de seguridad adecuadas, pero que eso sea medible. Si es que no existiera este instrumento de autoevaluación, sería imposible en la práctica asegurar que los lugares de trabajo en estas modalidades cumplan con las condiciones necesarias. Lo otro que establece el reglamento es que
de acuerdo a la matriz de riesgo que se elabore en los términos que hablamos anteriormente, la empresa debe desarrollar un programa de trabajo que incluya medidas preventivas, medidas correctivas, los plazos de ejecución y las obligaciones que al trabajador le competen durante el proceso de implementación de estas medidas. Por otra parte, el reglamento exige que el trabajador observe una conducta de cuidado y de cuidado de su seguridad y salud, también de su grupo familiar, en el desarrollo de sus labores. Exige a su vez que el empleador efectúe un curso presencial o a distancia de a lo menos 8 horas sobre medidas de seguridad y salud, que puede ser dictado por el empleador directamente o por la mutualidad, y que una vez evaluados los riesgos del puesto de trabajo, el empleador obviamente va a estar obligado a proporcionar al trabajador, a costo de la empresa, los elementos de protección personal adecuados. Otra cosa importante que establece el reglamento es que la empresa debe incorporar en su reglamento interno de orden, higiene y seguridad la prohibición de ejecutar labores de teletrabajo o trabajo a distancia bajo los efectos del alcohol o las drogas. Incluso se puede establecer la prohibición de fumar si es que ello implica un grave riesgo de incendio. Otra cosa, y acá les voy a hacer, quiero que entiendan bien esto porque se ha prestado para confusiones, es que el reglamento establece un plazo para ajustarse a las obligaciones del reglamento, que eso es hasta el 31 de diciembre si es que el teletrabajo o trabajo a distancia comenzó después del 1 de abril. Entonces, acá hay dos plazos importantes a tener presente. Primero, el plazo que establece la ley. La ley dice, mire, si usted inició el teletrabajo antes del 1 de abril, perdón, tiene hasta el 30 de junio para adaptar su situación laboral a las exigencias de la norma. Y por otra parte, el reglamento del Ministerio de Trabajo, que no ha sido publicado todavía, dice, si usted inició el teletrabajo antes del 1 de abril, tiene hasta el 31 de diciembre para adecuarse a mi contenido. Entonces ahí la pregunta que cae de cajón obviamente es, perfecto, pero ¿qué pasa con el teletrabajo que se inició después del 1 de abril? Bueno, respecto de esa figura, la ley es plenamente aplicable desde el primer día de esa modalidad y el reglamento va a ser obligatorio o vinculante para las partes desde que se publique en el diario oficial. Eso, en la presentación que Matías les va a compartir a quienes la pidan, van nuestros datos de contacto de la oficina. Y eso, voy ahora a dejar de compartir la presentación para que pasemos a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Piero. Gran presentación y bueno, ahora quienes tengan consulta, como bien dice Piero, pueden hacer sus consultas por acá. Yesenia en algún momento nos escribió que en su empresa de informática la gran mayoría de los empleados tienen el artículo 22, pero los que no marcan desde que partió la pandemia estamos todos trabajando desde casa. No seremos empresa que se mantendrá trabajando desde la casa, como bien dice, pero de igual forma hay que hacer todo el procedimiento legal. Sí, Como bueno, empresa de claro, la pregunta que hace Yesenia es importante porque la verdad es que la gran mayoría de las empresas que adoptaron esta modalidad de teletrabajo lo adoptaron de manera temporal, mientras pues, podamos superar esta crisis sanitaria. Y una vez que eso termine y que se pueda reanudar la actividad relativamente normal, ¿no es cierto?, en los términos que sea esa normalidad nueva, van a volver al trabajo presencial. Entonces, también es súper común que hayan pactado en el fondo que los trabajadores estén excluidos de jornada porque además eso implica una complicación. Si es que el trabajador que presta servicios por trabajo a distancia o en la modalidad de teletrabajo cumple jornada, el empleador debe implementar a su costo un sistema de registro de asistencia. Para aquellos que opten por esa alternativa, les recomiendo el RexMas de Manager, pero eso es una exigencia y ese es un sistema que tiene que estar autorizado y validado por la Dirección del Trabajo. Por eso hay muchas empresas que han optado por excluir de jornada. Cuando termine la figura del teletrabajo, van a tener que
volver a lo que estaba pactado inicialmente, o pueden también mantener esta exclusión de jornada, pero en los términos que establece el Código del Trabajo. Sí, bueno, esperemos que ahí, claro, como bien dice Piero, de momento hay que acogerse ahí al anexo o algo que me acredite que están en este modo trabajando a distancia. Esperemos que ahí haya señales y haya quedado clara su consulta. Por acá, ese, que bueno, no logro ver bien cuál es su nombre, nos comenta que bajo el entendido que tienen ciertas empresas que han optado por el teletrabajo, digamos solamente por el tema de la pandemia, eh, que perdón, y en la práctica la empresa ejerce la supervisión sobre la función del trabajador, pero este no tiene habilitado un sistema de control de jornada a distancia. ¿Qué alternativa tiene la empresa? Sí, gracias, Matías. Bueno, como les dije anteriormente, a mi parecer la figura de exclusión de jornada, ¿no es cierto? Trabajadores que no están sujetos al límite de jornada, no es compatible con sistemas de control o supervisión respecto de las labores que realiza el trabajador. Eventualmente ahí la empresa que esté en esa situación podría estar eventualmente incurriendo en alguna infracción. Va a depender mucho de los detalles del caso en particular, pero tiendo a pensar que podría ocurrir eso. Ahora, ¿qué alternativas hay? Bueno, implementar un sistema de registro de asistencia para poder efectuar control, o si no, remitirse a la figura del trabajador que presta servicios de manera remota, independiente que sin control efectivo, independiente que se puede, obviamente, el desarrollo de cualquier labor implica la realización de reuniones, llamados telefónicos y otro tipo de contactos con el empleador. Y bueno, también sumado a eso, le recordamos que nuestra solución de remuneraciones y recursos humanos, REX+, incluye dentro de su módulo el tema de la asistencia y pueden regularla a distancia a través de esta solución. Por acá, Ese, de nuevo. que se me va moviendo Voy yo, Matías. Dice, bueno, ese pregunta conforme al estado de emergencia y que la empresa no sabe con seguridad cuándo podrán volver los trabajadores a sus funciones presenciales de forma segura. ¿Qué duración se recomienda dar a este anexo? ¿Duración fija o renovable? Duración fija o renovable automáticamente por igual periodo. Ya, la verdad es que eso va a depender mucho de la realidad de la empresa y es muy difícil hoy día aventurarse por un plazo en que se retome el trabajo presencial, porque además va a depender de la comuna de la que estemos hablando. Es sumamente complejo poder determinar hoy día hasta cuándo pactar estos anexos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que yo lo que sugeriría es establecer un plazo prudente de acuerdo a la evaluación que haga la empresa, sin perjuicio de además, a mi parecer, perdón, si se establece ese plazo en el anexo, ya implica un aviso escrito al trabajador, sin perjuicio de que si esta situación se extiende, la única diferencia es que el empleador va a tener que informarle al trabajador con 30 días de anticipación y por escrito el término de la modalidad. Me parece que pactar una renovación automática es en la práctica lo mismo que pactarlo de manera indefinida, porque no vas a liberarte de la obligación de tener que informar por escrito con 30 días del término de la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia. sí, esperamos que ahí, bueno, a ese le haya quedado clara su consulta. Bueno, lamentable no tener su nombre como para poder tratarla como tal. Pero bueno, por acá Angélica nos pregunta que cómo podemos informar a a la dirección del trabajo, me imagino, de estos contratos. ¿Existe algún portal? Sí, a ver, la ley establece este procedimiento que debe informarse a la Inspección del Trabajo a través de su página web. Lo que ocurre es que al menos hasta el viernes y ayer tampoco, no está habilitado en la web de la Dirección del Trabajo la plataforma para poder registrar estos contratos. Entonces,
Yo tiendo a pensar que esto podría habilitarse a partir del 1 de julio, fecha en que ya la ley va a ser obligatoria, vinculante para todos los empleadores sobre esta materia. Perfecto, bueno, esperemos que haya Angélica, creo que era, si no me equivoco, que sé. Le haya quedado clara su consulta. Por acá, Jocelyn nos consulta que tiene un caso en que hay dos personas del área administrativa trabajando en modalidad de teletrabajo. Empiezan este lunes, pero al tener computador de escritorio están trabajando con su cuaderno personal. O sea, me imagino que tradujo notebook, Sí, digamos. es notebook, de hecho a mí me aparece de notebook. Perfecto. Eh, Y con su notebook personal. No, se me fue ahí. bueno, pregunta si es que pueden tener algún problema con eso. Y Ah, Jocelyn, claro. la verdad es que sí. La ley lo que establece claramente es que es el empleador el que debe proporcionar a sus trabajadores las herramientas y los equipos para poder desarrollar sus funciones. Si dentro de sus tareas necesitan ocupar un computador, la empresa es la que tiene que hacerse cargo de proveer ese computador. En este caso, lo que yo les recomiendo es buscar la manera de hacerles llegar a estas trabajadoras sus computadores de escritorio y cumplir así con la obligación legal. Bueno, esperemos que, claro, porque a ella se le haya quedado aclarada su consulta. Por acá, bueno, Paulina nos dice que es una empresa de servicios y tenemos el equipo de administración en este momento trabajando en casa. ¿Es necesario hacer el anexo de contrato? Sí. Sí, es necesario, Paulina. Cualquier modificación que se realice al contrato de trabajo, si bien el contrato de trabajo es consensual, las modificaciones deben constar por escrito. Y sobre todo en esta materia en que hay algunos aspectos que son novedosos, como el derecho a desconexión, la obligación del empleador de financiar los costos de operación. Me parece que es sumamente importante que esta modalidad de teletrabajo quede pactado por escrito. Y además que esto tiene eventualmente consecuencias en materia de accidentes del trabajo, porque hoy día todos los que estamos haciendo teletrabajo estamos expuestos a accidentes cuyo límite entre accidente del trabajo y accidente doméstico es muy difícil de delimitar. Entonces, con mayor razón es importante al menos establecer formalmente que el trabajador está prestando servicios de manera remota por lo que ya te dije. Y bueno, esperemos ahí que aclara la consulta de Paulina. Por acá, Bridget nos dice que tiene diferencias con sus colegas y bueno, con su jefatura respecto a los tiempos de desconexión. Ella recibe correos y mensajes para el horario. Tiene el artículo 22, pero la distribución de jornada está pactada de lunes a viernes. ¿Qué puede hacer en ese caso? Gracias, María. Brigitte, mira, ahí hay, a mi parecer, ah, una imprecisión en tu contrato, porque cuando la gente dice que tiene artículo 22, en verdad lo que ocurre es que están excluidos de jornada. Si están excluidos de jornada, no puede haber obviamente una jornada distribuida de lunes a viernes. O sea, ahí lo recomendable es revisar ese contrato o ese anexo eh, para eliminar estas eventuales contradicciones. Perfecto. Bueno, ahí Brigitte, informar, como bien dice Piero, ahí claro, la inspección de trabajo, bien con la jefatura, hablarlo bien. ¿Qué pasa con las licencias médicas? Preguntan por acá, estando en teletrabajo. Sí, las licencias, bueno, a ver, hay varias cosas. Las licencias médicas siguen produciendo los mismos efectos que producían antes, con teletrabajo o sin teletrabajo. Lo que sí es que obviamente en este contexto de emergencia sanitaria hay todas las instituciones en verdad han adoptado procedimientos distintos de tramitación de las licencias para poder privilegiar la tramitación electrónica. Eh, Ahora, no entiendo bien la pregunta de Jorge, quizás se refiere al tema de los accidentes del trabajo, ojalá pudiera
aclararla en el QIA para poder contestarle con mayor precisión. Sí, ahí, bueno, vamos a esperar que nos dice Jorge. En todo caso, le podemos recomendar que en caso de no tener esa funcionalidad, también en una alianza que tenemos con IMED, se pueden tramitar las licencias médicas electrónicas y también está integrada con nuestro producto REX, que lo pueden hacer desde ahí mismo. Bueno, mientras esperamos, podemos avanzar. Por acá nos pregunta Sandra qué pasa en el caso de un colegio. Perdón. Es que solo por esta contingencia está haciendo teletrabajo. ¿Es necesario realizar el anexo y modificar el reglamento interno? Sí, bueno, el tema del anexo ya lo abordamos y la modificación del reglamento interno, si es que el teletrabajo se pactó antes del 1 de abril, las exigencias del reglamento del Ministerio del Trabajo van a ser exigibles a esta empresa a contar del 31 de diciembre. Entonces, recién ahí estaría obligado a incorporar estas modificaciones en el reglamento interno de la empresa, o del colegio en este caso. De todas maneras, y eso porque además el proceso de modificación o actualización de un reglamento interno es lento, entonces hacerlo por un par de meses o por un par de semanas que pueda durar esta modalidad no tiene mucho sentido. Ahora, si esta cuestión se va a extender en el tiempo, sí es conveniente actualizar el reglamento. Claro, por acá, bueno, Bri estaba complementando su pregunta anterior, que por ahí creo que ya se la contestamos, que era Sí, eh, solo ahí, médica Matías, sí. hacer una aclaración, es que si el trabajador está excluido de la limitación de jornada, eh, aplica obviamente íntegramente el derecho de desconexión, que debe durar al menos 12 horas continuas en un periodo de 24. Entonces el empleador debe inhibirse de generar comunicaciones o requerimientos durante ese tiempo de desconexión. La alternativa que ella plantea ahí, que es la de generar correos electrónicos programados, es sumamente útil y sirve en el fondo a estos tiempos. Exactamente. Por acá preguntan si la modalidad de teletrabajo comenzó el 23 de marzo y con todo el personal vigente y cambiando su jornada, limitación de jornada, ¿es necesario dar aviso igual a la inspección del trabajo? Sí, bueno, la ley 21.220 es vinculante para ese empleador a partir del 1 de julio. Entonces la recomendación es formalizar esta figura del teletrabajo en anexos antes del 1 de julio, adecuándose al contenido de la ley y ahí informar a la inspección del trabajo. Ahora, lo que ocurre, como les comenté, es que la plataforma para registrar estos anexos no está habilitada. Entonces ahí nuestra sugerencia ha sido incorporar constancias. La página web de la Dirección del Trabajo permite al empleador realizar constancias laborales y ahí yo lo que les recomiendo es indicar que hay un teletrabajo implementado desde el 23 de marzo y que no se ha registrado esa información en la plataforma de la ADT porque esta todavía no está disponible. Claro, aquí Jorge, que no había preguntado el tema de las licencias médicas, nos complementó su consulta y explica que hay una área oscura que no aborda la ley, que si es accidente es claro, es absolutamente invalidante, pero si es una contingencia que no impide que no impida el desarrollo de las funciones. Acá, sí, bueno, pero ahí aplicamos entonces normas generales. Si es que hay un accidente del trabajo, va a tener cobertura del seguro y si es que es una licencia médica, el trabajador durante la licencia médica no está obligado y no puede prestar servicio, salvo que sea una licencia médica de estas que tienen aplicaciones parciales durante la jornada, que hay en algunos casos. Ahí sí, pero si no, si hay licencia médica, el trabajador no puede prestar servicio y el empleador tampoco puede exigir el cumplimiento de las obligaciones laborales porque el contrato se entiende suspendido. Por acá, Pablo, bueno, nos dice que en su institución se envió a todo el personal a sus casas y no hay formalización de teletrabajo.
por lo que solo ciertas personas siguen en funciones, pero sin un control de horarios y mucho menos sin supervisión. ¿Es necesario formalizar algo aunque no hay exigencias del personal? Sí. Sí, es necesario en la medida que se sigan prestando los servicios. Si el contrato sigue produciendo sus efectos, o sea, si el empleador está pagando remuneraciones y los trabajadores están cumpliendo con sus obligaciones laborales, es importante que los términos en que se está llevando a cabo la relación laboral estén señalados en un anexo. Sí, por acá Cebaras nos consulta que, bueno, esta ley solamente aplica por estar en modo teletrabajo por la pandemia y, bueno, Sí. como respondimos anteriormente, claro, se puede hacer un anexo de trabajo solamente por el tiempo efectivo, imagino. Sí, pero ahí Matías, Y por acá también, bueno, como les complementa, comenté, y- perdón, ¿sí? sí, como les comenté al inicio de la presentación, si bien esta es una ley que se publica en el contexto del COVID-19, su vigencia no tiene un tiempo determinado. Entonces, esta es una ley que al final lo que viene es a resolver la figura del teletrabajo para hoy y para el futuro. Claro, exactamente. Es algo que nos va a servir para más adelante cuando muchas empresas tal vez con de la nueva normalidad adopten la funcionalidad de trabajar. Algunos ya de hecho ya avisaron que van a seguir sus operaciones a pesar de la vuelta 100% online. Así es, así es. Bueno, por acá nos consultan que el uso de Internet considera costo de funcionamiento por parte de la empresa y creo que sí está. Claro, sí, el internet, los gastos de luz, agua, calefacción, todo eso son costos de operación asociados al teletrabajo. Como es súper difícil poder determinar en la práctica a cuánto ascienden esos costos, lo recomendable, a mi parecer, es que las partes acuerden una asignación que satisfaga esta exigencia. Sí, es un poco difícil ahí medir cuánto uno consumo, Sí, digamos, el consumo exacto. Por acá, Alex González consulta la distribución de jornada y la limitación del horario van por caminos separados. ¿Hay diferencias? ¿Hay dictámenes al respecto? sí. No, yo creo que está haciendo un comentario. Sí, hay dictámenes, Claro, creo que eso se refiere a una pregunta que respondí hace un rato. Y sí, hay dictámenes que abordan la materia. Es un tema que igual es bastante discutido a nivel de doctrina también. Sin perjuicio de eso, hoy día, si es que el trabajador está exento de jornada, eh, tiene algunas prerrogativas y algunos derechos que lo amparan, como el derecho a desconexión. sí. Por acá, Angélica nos, nos pregunta que es bueno incorporar en el anexo las medidas de seguridad indicando que el trabajador se compromete a que su lugar de teletrabajo, se comprometa a su lugar de teletrabajo, perdón, cumpla con los requisitos necesarios de higiene y seguridad. Sí, bueno, y es importante destacar que la obligación de que el lugar de trabajo cumpla con las condiciones de higiene y seguridad adecuadas es del empleador, no es del trabajador. Esa es una obligación de cargo de la empresa. Ahora, en esta figura de teletrabajo o trabajo a distancia, como les comenté anteriormente, la ley establece algunas condiciones y finalmente es el reglamento el que se hace cargo más de esta materia. Y acá es importante que se pongan en contacto con el organismo administrador para que se realice esta autoevaluación del puesto de trabajo. Y ahí viene en el fondo el trabajo mm, más relevante de la empresa, que es en el fondo comunicarle al trabajador cuáles son los riesgos, cuáles son las medidas preventivas, los modos de trabajo seguros o correctos, etcétera. Sí. Y bueno, Angélica complementa su pregunta preguntando si es necesario que el empleador visite el lugar donde se prestan los servicios o solamente sirve que envíen una foto como respaldo, digamos. Sí, se puede, el empleador puede visitar el lugar de trabajo previa autorización del trabajador, obviamente,
con el objeto de constatar que se estén cumpliendo o sea, primero que el lugar de trabajo cumpla con las medidas de higiene y seguridad adecuadas y además que se esté cumpliendo con las instrucciones que se han impartido sobre la materia. Y de hecho, el dictamen que emitió la Dirección del Trabajo a propósito de la ley de teletrabajo establece que en el caso que del empleador, o sea, el trabajador, perdón, se niegue injustificadamente a estas visitas, la empresa podría adoptar medidas disciplinarias en los términos que tenga previsto en el reglamento interno. Sí, por acá te pido ayuda, pero porque Jorge, bueno, nos presenta una situación y bueno, mi computador y bueno, Google me traduce de repente Ya, lo que está diciendo. Se puede la leo yo, sí, la leo yo. Jorge. Jorge Palma dice que le gustaría, como empleado común y corriente, que pudiéramos poner sobre la mesa una mirada a tener en cuenta. En concreto, que se necesita la voluntad de ambos lados, tanto empleador que no abuse de sus empleados y que los empleados no se pongan tan rigurosos. Las puertas de salida para todos los chilenos están ahí. Y después aclara que puertas de salida, finiquito, dice, infortunadamente así están las cosas. Bueno, sí, a ver, y es un tema que escapa quizá un poco al derecho laboral, pero también es un consejo que nosotros le hacemos a nuestros clientes. O sea, nadie estaba preparado para una crisis como esta. Si bien hubo algo de tiempo para adelantarse a posibles escenarios, yo creo que tampoco o muy pocas personas creyeron que el impacto que iba a generar el coronavirus en nuestra vida diaria, laboral o personal, iba a ser tan grande como ha sido hasta ahora. O sea, yo creo que en enero nadie pensaba que algunas comunas de Santiago iban a estar en cuarentena desde marzo hasta junio y quizás hasta cuando más. Eh, es un escenario complejo. Hay muchas actividades económicas, la gran mayoría, que se han visto enormemente afectadas. Hay mucha gente que ha perdido sus puestos de trabajo. Eh, hay mucha gente que está con contratos suspendidos y sí, yo ahí concuerdo con Jorge que creo que la manera que tienen las empresas, la mejor manera que tenemos todos, en verdad, las empresas y los trabajadores de poder enfrentar esta situación eh, es en conjunto. Aquí, bueno, lo han dicho las autoridades, o sea, de aquí salimos todos juntos. Y en el mundo laboral es lo mismo, o sea, va a ser muy difícil superar esta cuestión si es que no hay un esfuerzo de las dos partes. Eso. Sí, bueno. Ahí esperemos que, bueno, a Jorge su comentario y bueno, su aporte también le haya quedado ahí claro con la voz de Piero. Bueno, invitamos, por aquí dejé una encuesta ahí eh, para quienes se quieran sumar ahí a contestarla. También invitamos por si alguien quiere hacer alguna pregunta hablada, hablar, comentarnos sobre su caso, a su costado izquierdo tienen la opción de levantar la mano. Entonces ahí los invitamos también a participar de esa forma. Por acá, Jocelyn nos cuenta que tiene una persona con asignación, decoración y movilización de 30.000 pesos y comenzó hace poco con teletrabajo. En caso de estas asignaciones, ¿debería dejarlas como asignación de teletrabajo? Sí, bueno, esa solución que plantea Jocelyn es la alternativa que gran parte de las empresas han adoptado para poder asumir o hacerse cargo de los costos de operación y mantenimiento que están asociados al teletrabajo. Ahora, Jocelyn, es importante que tengas presente que esto debe ser acordado con el trabajador. O sea, no puede ser, porque acá tú estás modificando el contrato de trabajo y eso requiere siempre acuerdo entre las partes. Se puede hacer, es una buena solución porque no afecta el bolsillo del trabajador ni de la empresa, pero requiere obviamente que estén de acuerdo. Sí, por acá Miriam nos consulta, bueno, que si tiene que informar a la dirección del trabajo, si tiene trabajadores con el tema del artículo 22. Sí, la obligación, la ley no distingue.
si hay teletrabajo hay que informar. Por acá, Pamela nos consulta qué pasa si el problema, perdón, si el empleador considera que la modalidad del teletrabajo, el trabajo no está cumpliendo bien sus funciones, puede despedirlo y aquí aplicaría, o entendí bien, el mutuo acuerdo de las partes. Sí, Pamela, yo creo que ahí se puede generar una confusión. Durante la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia, el empleador mantiene plenamente vigentes sus facultades disciplinarias. Si hay un trabajador que se está desempeñando de manera correcta, o sea, incorrecta, perdón, que incurre en algún incumplimiento, el empleador mantiene la potestad de sancionar a ese trabajador en los términos que correspondan de acuerdo a la infracción y a la gravedad de la misma. Em, Cuando hablamos del mutuo acuerdo, nos referíamos a la manera de poner término a la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia, no al contrato de trabajo. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan claro. La ley de teletrabajo no establece impedimentos ni restricciones para aplicar ninguna causal de despido. Perfecto, ahí esperemos, bueno, que a Pamela le haya quedado clara. Por acá Romualdo Vergara, bueno, está levantando la mano, mientras tanto, también creo que se realizó su pregunta aquí escrita. Vamos a ver si prefiere que la leamos o bien el micrófono. Eh, por acá, veamos Pero si... mira, la pregunta ¿Por ahí? es, no, mira, la pregunta, Matías, de Romualdo es sencilla. Pregunta si es que la empresa puede obligar a sus asociados, a trabajadores, a tomar vacaciones durante el teletrabajo debido a la baja productividad de la compañía. Y acá, independiente del teletrabajo, el Código del Trabajo establece desde hace bastante tiempo la figura del feriado colectivo. El feriado colectivo es una de las tantas alternativas por las que han optado los empleadores en estos tiempos de pandemia, eh, y es un derecho unilateral de la empresa, o sea, no requiere acuerdo de los trabajadores y consiste en la posibilidad de que por una vez en el año la empresa establezca un feriado para todos los trabajadores o para una sección de la empresa, el que no debe durar menos, perdón, de 15 días hábiles. Y eso es una figura que se está ocupando. O sea, en un principio, cuando no existía todavía la ley de protección al empleo, hubo muchas empresas que decidieron hacer esto para evitar no pagar remuneraciones por fuerza mayor o caso fortuito. Entonces dijeron, mire, vamos a decretar feriado colectivo, al menos 15 días hábiles, y de ahí fueron evaluando en el fondo cómo seguir una vez que terminó ese feriado, porque obviamente se hizo corto. Sí, bueno, ahí esperemos que, claro, a Romualdo le haya quedado clara su consulta y que, bueno, esta fue una decisión que tomaron muchos empleadores, muchas empresas en su momento. Por acá Pablo nos preguntó qué pasa con los trabajadores que fueron enviados a su domicilio por la pandemia, sin la obligación de seguir trabajando, pero manteniéndole su remuneración. ¿Es necesario formalizar con algún anexo? Sí. Pablo, mira, ahí mi consejo es suscribir entre las partes un permiso con goce de sueldo. ¿Por qué? Porque es la manera de dejar establecido que no hay obligación del empleador de cumplir con sus obligaciones laborales más allá de pagar la remuneración, ¿no es cierto? Y que el trabajador no está obligado a prestar su servicio. Hay otras cosas como los accidentes del trabajo que están asociados a la existencia de un vínculo laboral que al formalizar un permiso con goce de remuneraciones, eh, su aplicación queda definida, si no queda en el aire y es muy complejo. Mi consejo en este caso es suscribir un permiso con goce de remuneración. Y lo otro que han hecho también muchas empresas es otorgar permisos con goce parcial de remuneración. Eso también se puede hacer. Perfecto. Bueno, Pablo, hoy esperamos que Piero te haya aclarado tu consulta y bueno, ya aquí la última consulta para ir cerrando este webinar y no disponer más del tiempo de cada uno. Por acá
Pamela González nos pregunta si los costos de operación como luz y agua y otros son imponibles o quedarían como asignación. Sí, a mi parecer, Matías, es una asignación no imponible, no imponible. Sí. No hay pronunciamiento al respecto todavía, pero yo creo que para allá va así debiese ser al menos. Sí. Sí, bueno, Pamela, eh, ahí Piero aclaró tu consulta y le agradezco a todos la participación, agradezco a Piero la presentación y gracias también por la paciencia que nos tuvieron a pesar de la Sí. dificultad que tuvimos en algún momento. Les dejé nuevamente mi correo por ahí. Para quienes necesiten la presentación me pueden escribir y yo se la hago llegar más tarde. Yo la tengo ya que Piero la semana pasada me la facilitó amablemente. Ahí también tienen el correo de contacto de Piero en caso de querer asesoría o algo o alguna consulta o algo. Les voy a dar aquí también, bueno, el resultado de la encuesta que de las 20 personas que votaron, bueno, el 60% dijo que no ha firmado ningún anexo de trabajo o bien no han pactado ningún contrato nuevo con sus empleadores. Eh, Agradecerle a todos por la participación, por las preguntas, agradecerte Piero nuevamente a ti por la impecable presentación y bueno, no queda más que desearle a todos un buen día y que tengan un buen cierre de semana. Gracias, Matías, un saludo a todos y de nuevo disculpen los problemas que tuvimos y espero que haya quedado todo muy claro. Si tienen dudas, igual están nuestros correos electrónicos y estamos a su disposición. Muchas gracias, Matías, y saludo a todos. Gracias, Piero, hasta luego. Chao a todos, gracias por participar.